Entonces, después, Pablo se da cuenta de lo que está pasando y él no empieza a decir, oh hermano, Cefas era bueno, o Pablo, yo también estamos en lo mismo, o Apolos pensamos igual, no, sino que viene y aclara todo diciendo, ¿a qué lo envió el Señor? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, que es en donde muchos lo hacen todavía, con sabiduría de palabras. Pero el error aquí lo pone Pablo, cuando se predica con sabiduría de palabras, todo se empieza a cambiar, todo se empieza a mover por otro lado. Por eso dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque al predicar con sabiduría de palabras se ignoran toda una verdad. Tienen un conocimiento ellos, porque ellos estudian, mucha gente estudia acerca de la Biblia, estudian acerca de Josefo, estudian acerca de quién sabe quién, y ahí están ellos ahí estudiosos, pero lo que no están en el Espíritu. Y alguien que no está en el Espíritu no puede andar predicando, no puede andar hablando, porque no tiene guía de Dios en él. Por eso, oigan cómo sigue diciendo Pablo, abajo enseguida. Dice en el 1.18, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, dice así, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso es que mucha gente cuando oye la Biblia y la palabra dice, no sé, él siempre anda hablando de la Biblia, yo ni siquiera la cargo. O yo ni si me da sueño, no puedo leer, dice nada como excusa, no traje los lentes, no puedo ver ahí yo. Y entonces ponen muchas excusas y se les hace muy exagerado que uno predique con la Escritura. Por eso dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Sí? Dice en el 19, pues está escrito, destruir la sabiduría de los sabios y desechar el entendimiento de los entendidos. Luego pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Si cuando Él declara eso es que nadie sabe ni entiende lo que Dios sabe. Solamente aquel que Dios se lo quiere revelar. Solamente aquel que viene el Espíritu de Él. Solamente aquel que Dios le enseña. Solamente aquel que Dios le muestra. Porque de ahí para allá todos, como dice aquí, ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Y si Él dice eso es que es verdad. Por eso cuando se abre una obra falsa, están todos mal. Cuando se abre un templo allá falso, que no son nadie desde Dios, ni el predicador, ni nada, todos están mal. Porque están todavía en el mundo. Están todavía en el aspecto, o en el estado más bien, de enloquecidos por parte de Dios. Porque Dios él dice que se ha dado Jesús como cabeza a la congregación, a la iglesia, donde nosotros somos el cuerpo, eso ya se los he dicho, que nosotros somos el cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Él es el que nos mueve, a todos nos mueve Él. Por eso es que estamos en una victoria, en la seguridad de que en el día que venga lo que venga, nos vamos con el Señor. Porque Dios no va a empezar a jugar, Dios no va a empezar a hacer nada de eso, porque lo que Él promete es nada más para cumplirlo, ya sea bueno para muchos o ya sea malo para otros. Por eso tenemos que poner mucha atención a qué es lo que se debe de predicar. Y alguien puede decir, no, pues lo que el Espíritu revele, bueno, eso es cierto, pero tiene que estar siempre Dios en las predicaciones y tiene que ser siempre el Espíritu Santo el que enseñe. Miren cómo sigue diciendo en el 21. Estamos en 1 Corintios 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. ¿Sí? Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ahí está otro ejemplo también. Que mucha gente dice, oh, yo soy un gran teólogo. Y el famoso teólogo no ha vuelto a nacer. Oh, sí, pero sí conoce desde el principio hasta el final. Conoce de esto, conoce del otro, pero no es guiado por Dios. ¿Sí? Entonces aquí vemos que no se trata de superarnos humanamente, sino se trata de entregarnos a Dios, prestarnos a Dios. ¿Sí? Ahí está. Dice el 21, lo repito, 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí está. Si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, y usted dice, bueno, usted habla mucha Biblia, bueno, pues es para que usted la ame a la Biblia. Es para que usted ame la Escritura. Porque ahorita vamos a ver por qué es donde viene este conocimiento a nosotros.
porque es como viene la revelación a nosotros y no a los demás. ¿Sí? Ahí dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Entiendan eso? ¿Qué sigue diciendo? Porque los judíos, oigan bien este grupo de personas y luego, ¿cómo los va a poner el Señor aquí? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esos dos estados están muy mal y muy errados. Y luego dice el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea que hay esos grupos que están pensando en otras cosas siempre. Y dicen no. Ahí está el grupo de judíos y el grupo de gentiles. Pero escuchen bien que hay otro grupo de judíos y otro de gentiles. Pero la diferencia de ellos es que ellos son llamados. ¿Y qué dice acerca de los llamados? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí quedaron ya unos y otros también. Quedaron aquellos que dicen, no, yo pensé que era nomás de ir y estar sentado y estar ahí dando dinero o estar ahí trabajando en la obra, pero nunca de volver a nacer, no sé ni qué es eso. Bueno, son las personas que no quieren entender ni quieren entregarle a Dios, ni le creen al Hijo, ni nada, ni les importa nada. Pero hay un grupo de los cuales Dios ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice aquí, más para los llamados, ya sea así judíos, dice aquí, como griegos, el mismo poder existe en ellos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y eso es lo que requerimos, lo que necesitamos para hablar, para predicar. ¿Sí? Porque para decir tradiciones y fiestas y mentiras, eso cualquiera lo puede decir. Pero tenemos que estar en el verdadero. No podemos jugar con Dios, no podemos jugar al cristiano, al evangelio, no podemos jugar nada. Tenemos que tomarlo todo esto muy seriamente. Dice enseguida, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, oigan nomás, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La victoria siempre es de Dios, obviamente. Y luego dice el 26, pues mirad hermanos vuestra vocación es el llamado a lo que Dios nos llamó, es nuestra profesión. La profesión de nosotros se llama Cristo, cristianos, estar con Él, esa es nuestra profesión, vivir, depender de Él. Tanto como aquel que estudia algo secularmente, que es doctor, él estudia la medicina, el que estudia ingeniería, el que estudia de lo que sea, pero nosotros tenemos que ver nuestra vocación. ¿Cuál es? Ser hijos de Dios y caminar con Él. Eso lo digo yo. Dice enseguida que no sois muchos sabios según la carne, escuchen esto, el estado de nosotros, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora va a explicarlo por qué. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así es como Dios se mueve entre todas las personas. ¿Sí? Dice el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para hacer lo que es. ¿Sí? Oigan, qué hermoso es eso. Pero cierra con esto en el 29, a fin de que nadie se jacte por su presencia. O sea, que nadie presuma de sus propias, de su propia vocación que él tiene. Que diga, no, yo fui un teólogo. Antes de venir al Señor yo fui teólogo. Y yo ya sabía y iba más avanzado que ellos. Eso no existe. No, que desde niño yo me ponía de rodillas y ahí estaba frente a la imagen. Y siempre le lloraba. Eso no tiene nada que ver tampoco. Nadie puede sacar otro argumento de nada, sino que todo Dios lo va a hacer en las personas. Por eso las hace nuevas. Sin importar si son doctores, si son ignorantes, si son gente de campo, si son gente estudiada, si son gente débil, si son gente enferma, Dios hace todo nuevo. Todo está en las manos de Dios. No depende de ningún hombre. ¿Sí? No depende esto de nada. Por eso dice eso, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el jactarse es el presumir de sus propias cosas que ellos saben o aprenden, ¿no? Dice el 30 más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice, para que como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y sigue diciendo todavía abajo, les tengo que leer todo esto, porque aquí es donde viene de lo que se está predicando, de lo que se debe de hablar a las personas. Pablo está exponiendo lo que él predica, lo que él dice y por qué lo dice. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, el testimonio de Dios es hablar del Evangelio, es hablar del Señor Jesucristo. ¿Sí? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice otra vez.
pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él no dijo, oh, va a ir el hermano, uno que es doctor. Oh, si le digo eso se va a ir de la iglesia. Oh, si va a ir otro que es acá y si oye eso se va a ofender. Por eso Pablo dice, yo me propuse no saber de ustedes nada. Porque al final no se trata de ellos, se trata del Señor. Es el que se le da honra y gloria en todo momento. ¿Sí? Nosotros no recibimos gloria de los hombres, nosotros recibimos la gloria del Señor. Sí, eso es así. Por eso les dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Eso es lo que se predica, eso es lo que se dice. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y dice, y aún ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Cuáles son las palabras persuasivas de humana sabiduría? Todas esas que se inventan. Todas esas carnales para convencer a las personas. Todas esas palabras suaves que les dicen a los hombres y a las mujeres y las convencen. Ven, hermano, aquí lo esperamos. A la hora de las congregaciones está lleno, pero pasa algo en la iglesia y nadie se presenta. ¿Sí? Todos ya están impuestos, son como niños malcriados delante de Dios, delante del pastor, delante de la congregación. No quieren cooperar, no quieren hacer nada, pero ahí están. Porque les gusta esa palabra suave que les da el predicador, pero a la hora de la necesidad nadie sale a trabajar, nadie entiende ni nadie sabe, nadie se preocupa y nadie se duele. Eso es lo que pasa. Por eso Pablo habla siempre de lo que es el Señor Jesucristo. Porque no quiere que le demanden nada. No quiere que el Señor le diga, hey, quedaste corto. Yo te mandé a hablarle a los gentiles. ¿Y qué hacías? ¿Hablar como ellos? ¿Ser como ellos? No. Tú hablabas lo que yo te decía. Le va a decir, pues sí, amén. Por eso dice, estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Que es lo que les dijo también a los discípulos cuando que fue a la ascensión, las señales que lo siguieron y Jesús estuvo con ellos respaldando la palabra de lo que ellos decían. Es lo mismo. ¿Por qué la gente, el predicador de hoy en día, muchos de ellos tienen temor? Yo no entiendo. Dice el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora vemos por qué, escuchen bien esto, porque en muchos lugares le tienen más temor a la tradición y al hombre que a lo que manda Dios en la Biblia. Porque en primer lugar lo de la Biblia no les importa. Y ellos dicen, no, eso dijo él, o eso dijo aquí, o eso hacemos cada año, o eso. Pero aquí dice que la fe tiene que estar fundada en Dios, en el poder de Dios. Porque al final es con el que tú quieres terminar. Es el que te va a llevar, el que te está guardando, el que te está prometiendo cosas, el que te está haciendo las cosas maravillosas todos los días en tu vida. Y aún así no te importa. Pero eso aquí dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y luego dice, sin embargo, oigan bien, aquí ya viene otra vez Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. ¿Qué quiere decir? Que los hombres quedan atrás. Lo que ellos piensan no importa. El presidente, muchas personas que tienen estudio y tienen posición, delante de Dios no son nada. ¿Sí? Esos son los príncipes de este siglo. ¿Qué les pasa? Perecen. Una promesa de un hombre, todo toma que el hombre se muera para que ya no pase. Puede ser quien sea, puede ser un familiar, puede ser tu hijo, puede ser tu padre, tu madre, tu hermano, te promete a ti algo y tú dices, sí, yo lo acepto, y se muere y esa promesa nunca se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque se murió. Por eso lo que Dios dice, Dios va a pasar. Tenlo por seguro que va a pasar. Dice el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahí está. ¿Cuántos de los que andan aquí ahorita predicando, hoy en estos días, en el 2021, estarán hablando de sabiduría en misterio? Sabiduría de Dios en misterio. ¿Cuántos de ellos sabrán eso? Sí, porque yo veo que todo el tiempo predican las mismas cosas. Se viene el fin de año, empiezan todos haciendo esto. Se viene el día de esto, todos hacen lo mismo. Se viene el día de acá, todos hacen. Entonces todos están en lo mismo. Todos están en lo mismo. Nadie sale a caminar, nadie ve en la carrera adelante. Todos van tan atascados en un hoyo. Yo digo, wow. ¿Dónde está esa revelación en misterio para todos estos ministros? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y luego dice aquí sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oigan, que es mucho lo que Dios va a revelar. Sabiduría oculta. Por eso muchos nunca la van a ver. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque la hubieran conocido, dice, porque si la hubieran conocido más bien, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Dice, antes bien, oigan bien aquí esta parte,
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, les digo algo. Estos son los detalles si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios. Si usted ha vuelto a nacer, usted ha caído, usted ha oído todo esto, usted lo ha recibido, lo que estamos leyendo. Porque si usted oye las mismas cosas de cuando era una niña o un niño y que no ha pasado nada y que eso lo celebraba y lo sigue haciendo y le siguen diciendo y lo sigue pasando, usted está en lo mismo, no ha vuelto a nacer, está en lo mismo. No tiene celo de Dios, no tiene nada, está en el mismo estado. Por eso las cosas, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, son las que tenemos que ver. Ni oído yo, son las que tenemos que oír. Dice, ni han subido a corazón de hombre. Viene algo a tu corazón que te hace cambiar. Y es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuáles son los que le aman, los que aman a Dios? Los que ya Dios amó. ¿Estamos entendiendo ahora sí? La unión, la comunión. Amén. Aleluya. Dice en el 10, sigue hablando más acerca de lo que se debe de predicar. Dice, pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu. Oigan, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así que tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Oigan bien todo eso. Y no se extravíen. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Aquí está diciéndolo todo. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vean la comunión, vean la comunicación que existe entre el verdadero creyente y el Dios de la gloria. Ahí está, el puro espíritu es Dios en nosotros. Ese es el que nos muestra a nosotros lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que obedecer y lo que tenemos que... Todo nos lo va a mostrar Él, porque es Dios con nosotros. ¿Sí? Entendamos, esto es muy fácil de entender. Dice el 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Eso es algo que mucha gente no le gusta oír. Oh, yo le hago caso. Le hago caso a fulana, a sultana, yo me muevo. Ahí los veo uno muy obedientes, pero son los hombres. Tenemos que ser obedientes para con Dios, ¿sí? Someternos a Él. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas, dice, por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ahí está. Esa es la verdadera predicación, la verdadera palabra que tiene que salir de los hombres de Dios hoy en día, ¿sí? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero aquí viene el caso de todos aquellos que no creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora sí, ponte tú a pensar y a meditar si tienes algún problema cuando oyes la palabra. Si tú no entiendes absolutamente nada, tiene que haber un error ahí. Porque si ya eres hijo o hija de Dios, tú tienes que empezar a recibir, a llenarte de alimento sólido, no nomás de lechita. Aquí dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura y no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cómo está eso? ¿Por qué será que no somos juzgados por nadie? Los espirituales, ¿por qué no somos juzgados por nadie? Porque ahí dice, no juzgues a tu hermano. No, eso no quiere decir. Porque ahí dice, no juzgues para que no seas... No, aquí dice en el 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Se pregunta. ¿Quién instruirá? ¿Quién instruirá? O sea, ¿quién enseñará? Y aquí está para la iglesia verdadera del Señor. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es que no somos nosotros juzgados por nadie. Porque el que está haciéndote ver las cosas y mandándote hablar, decirles a los demás las verdades, es el propio Dios. Y ese es el tipo. Ahora sí ya entendimos cómo y por qué es tan fácil hablar siempre verdad a los demás. No decir, ay, no, es que si le digo eso se va a sentir. Es que yo sé que en la Biblia dice, pero no le puedo decir, él es pastor. O ella es la esposa del pastor y da cómo anda. Y si le digo, ¿qué va a pasar? Bueno, pero el que te va a llamar a cuentas es Dios. Para empezar, tienes que tener tú todo el poder, toda la verdad en ti. Y hablar verdad, porque tú representas verdad. No representas a ningún mentiroso, representas al Rey de la Gloria.
Entonces ahí está. Ahora, ya para ir terminando, vamos hasta el libro de los Romanos. Romanos 9:30, denle hacia atrás, ahí está luego. Y vamos a ver rápidamente, está hablando acerca obviamente de lo que pasó con el pueblo de Israel y con las cosas en cuanto a lo que es la iglesia del Señor también, miren. Porque anda mucha gente, algo parecido a lo que vamos a leer aquí. Se pregunta en el 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahora, esto que dice en el 32, es lo que le está pasando a mucha iglesia del Señor. A mucha iglesia, a mucha denominación, a muchas congregaciones que no han vuelto a nacer, pero sí se congregan, sí se juntan, se ponen a hacer sus cosas humanamente, no espiritualmente en el Señor, pero es que ellos van tras de ella no por fe, sino por obras de la ley. Y esas obras de la ley se las imponen sus mismos líderes. Por eso es que nunca van a recibir nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí dice que tropiezan en la palabra de tropiezo. Por eso ellos vemos, todos ellos, y no voy a mencionarlos porque ya los digo, pero ellos están en doctrinas cerradas. Aunque tengan en sus escrituras algo, no lo pueden ver ni entender, ni discernir, como lo acabamos de leer. Porque no van tras ella, como dice aquí, por fe. Y ir por tras fe en las cosas de Dios es ir en el Señor. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Ahora dice aquí en el 33, como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en Él no será avergonzado. Ahí está una promesa. Dice enseguida, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, dice Pablo, es para salvación. Y eso es lo que sentimos nosotros con nuestros parientes inconversos. Oramos y pedimos por ellos, pero es para eso, ¿no? Para la salvación. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea que tienen un celo de Dios, pero no tienen conocimiento de Dios. Por eso es que ellos se congregan cada domingo, hacen misas, otros se ponen eso, hacen otro. Ellos tienen ahí un celo de un Dios que ellos se imaginan, pero no hay conocimiento. Amén. Ahí está, es lo mismo para ellos. El mismo caso de la religión del judío estando ahí haciendo sus cosas, es lo mismo las demás. Ahí está, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, a sabiduría del propio Dios, pues. Porque ignorando la justicia de Dios, aquí está. ¿Están escuchando? ¿Qué es lo que hacen? Ignoran la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Es el Señor Jesucristo. Es el que vino a poner orden aquí. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué es lo que hacen ellos? Digo yo, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios otra vez. Por eso es que vemos tanta religión y muchos ahí se van a quedar. Porque se someten a Dios, no. Tienen celos, sí, pero no entienden. Y ahí siguen y ahí se mueren. Y es triste lo que les voy a decir, pero todos están perdiendo. Por eso dice el 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces hay un grupo, ¿no? Que ahí estamos nosotros, vean. Vamos avanzando. Dice el 5, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Hablando del Viejo Testamento. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. O sea que mucha gente ve algo dentro de ellos humanamente y dice, ¿quién nos va a revelar la verdad? ¿Quién va a poder ir hasta allá y traer verdad? ¿Quién va a poder ver lo eterno, lo de mero abajo y decirnos la verdad? No se trata de eso. No se trata de ir a cruzar el espacio a ver dónde anda Dios. No se trata de ir tras de Él de esa manera, sino se trata de confesarlo, de creerlo. Oigan bien lo que dice aquí, en el 8. Aquí es donde viene ya todo. ¿Más qué dice? Se pregunta. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Le está hablando a personas ya comunes y corrientes, que tienen ¿qué? Boca y corazón. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí viene ya, miren, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, oigan bien cómo se confiesa con la boca,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Son dos cosas que cualquiera que crea puede hacer. Cualquiera que preste el corazón y lo reciba lo puede hacer. No tiene que hacer ningún sacrificio, no tiene que ir a tratar de buscar esto o lo otro, sino que, como él dice, la palabra está cerca de la persona está su palabra. Solamente lo tiene que hacer, llevarlo a cabo y creerlo, recibirlo y entenderlo. De eso se trata el Evangelio. Por eso para muchos les es muy difícil todo esto. Dice entonces en el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí está. Por eso les digo, ¿cómo se está creyendo? Todo tiene que ver con la palabra que se predica, porque se les dice a la gente mentiras y eso creen. Se les dice a la gente verdades y creen en el Señor Jesucristo, a muchos, los que están en la verdad, los llamados. O sea, hay muchos grupos, dizque de cristianos, pero muchos no saben y muchos se van a perder y muchos sí están en verdad. Por eso te estamos llevando todo esto, ¿sí? Oigan, dice enseguida, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Ahí está. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, escuchen bien, está hablando de invocar y decir, se oye muy fácil, pero dice el 14, pues ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Ahí está un grupo que no cree. ¿Cómo creerán en aquel en el que no han oído? Pues oyen, pero no entienden, tienen oídos, pero no entienden. ¿Cómo irán sin saber quién les predique? Dice, ¿cómo predicarán si no les fueren enviados? Dice, ¿cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero dice aquí el 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Si toda esa gente no sabe, como lo dije yo una vez, está necesitado. Pero el 16 dice una gran verdad de todas las personas de los versículos de arriba. Quieren esto, quieren lo otro, pero dice aquí Pablo, mas no todos obedecen el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Si alguien oye la mitad del Evangelio y la mitad la rechaza, no está oyendo nada. Sí, porque no ha creído. Y luego lo importante, donde se cumple todo aquí, es en el 17. De lo que vengo hablando. Por eso mucha gente está dormida, mucha gente está como muerta y mucha gente no sabe nada. Oigan lo que dice el 17. Dice el 17, así que la fe es por el oír. Ahora alguien va a decir, ¿y qué vamos a oír? Bueno, aquí está la respuesta. Y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que hay gente, y lo digo muy triste, que se dicen ser hermanos, se les nota que asisten y todo, pero no conocen absolutamente nada ellos ahí. Ellos creen que con asistir, con pensar así o acá, piensan ellos que ya está. Pero aquí la Biblia es muy clara y nos llama, escuchen bien, algo bien exclusivo, a la fe del Señor. Ahora les voy a explicar ahorita por qué es tan importante que se predique esa fe de Dios, que se hable siempre del Evangelio y no se hable de tantas cosas que a la gente solamente enredan. Dice el 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acuérdense lo que está escrito en Hebreos 11:6 acerca de la fe. La gente puede decir mil cosas de liturgias, de acontecimientos que tiene que hacer la iglesia, de que el Señor dijo que hiciéramos, que anduviéramos, pero si no hay fe, ¿qué pasa? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, yo les voy a decir algo aquí que quizás nunca han pensado. El autor y consumador de nuestra fe es Jesucristo. El que no camina con Jesús no agrada al Padre. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces aquí la Biblia dice sin fe, o sea, como diciendo sin Jesús es imposible agradar al Padre. ¿Saben por qué? Por la hipocresía de muchas gentes. Porque dice abajo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces ahí podemos ver que Dios no está rechazando a nadie,
Dios no está haciendo distinción de personas, Dios no está enojado con nadie, es la hipocresía de las personas. Ahí ya podemos ver cómo aplicar Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Es necesario que el que piense irse un día con Dios empiece a escuchar de la mano del Señor Jesucristo, con el Espíritu de Cristo en él. De otra manera no puede ni entiende. ¿Sí? Eso es lo que dice Hebreos 11:6. Ahora ya para cerrar, vayan conmigo al libro de Primera de Timoteo. Y ahí vamos a acabar ya. Escuchen bien que esto que traemos es para que la gente medite y ya dejen y piensen y salgan de donde están y se levanten para que Dios los pueda alumbrar, porque están como muertos, están dormidos. La venida del Señor está muy cerca ya. Miren, esto tiene que ver, el consejo que le da Pablo a Timoteo, tiene que ver con lo mismo acerca del misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? Ya lo hemos discutido, ya lo hemos hablado. No tengo tiempo para hablar de eso ahorita. Pero dice en 1 Timoteo 4:6, dice, si esto enseñas a los hermanos, seráis buen ministro de Jesucristo, dice ahí, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, dice. Oigan bien el consejo que le da, desecha las fábulas prófanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ejercitarse para la piedad es mantenerse absolutamente en los misterios que Dios va a revelar. Por eso, si ustedes leen ahí mismo en el 3:16, dice, indiscutible grande es el misterio de la piedad. Pero ¿cuál es la piedad? Dice que es el baluarte de la verdad. ¿Sí? ¿Y cuál es? Bueno, es hablar siempre de Jesús en la muerte del Calvario, de hablar de lo que tiene que ver con Él. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, que dio en el mundo y recibido arriba en gloria. Hay un misterio, que ya lo hablé yo una vez, ahorita no puedo decirlo. No tengo tiempo, pero entendamos que por eso Pablo le dice ese consejo a Timoteo, y vamos a seguir leyendo ahí. 1 Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal, hablando de los que hacen ejercicio, para poco es provechoso, pero la piedad, de lo que les acabé de hablar, para todo aprovecha, pues tiene promesa, escuchen bien, de esta vida presente y de la venidera. Por eso tenemos que hablar siempre la verdad, siempre el evangelio, siempre esto, porque la gente dice, hoy vamos a hablar del amor, hoy vamos a hablar del dinero, y se ponen ahí como si fueran personas que están dando consejos humanamente a toda la iglesia. No, nosotros tenemos que presentar a Jesús, y Jesús se encarga del resto de sus vidas personales y en todo misterio les va a revelar, y a mí también, pero tenemos que introducir, tenemos que hablar, tenemos que andar con Él. No podemos nosotros hablar de otra cosa si no sabemos lo principal, lo primordial. Ahí está lo que está diciendo. Tiene provecho de esta vida presente y de la venidera. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, oigan bien, mayormente de los que creen. Ahí está, hay un grupo otra vez que no está aquí, el que no cree. Por eso tú, si tú crees, tienes que depender y pensar en ese Dios Salvador, porque ese está para ti, a tu favor. Tienes que pensar en Él, tienes que volver y decir, sí Señor, amén. No pensar que esto no es para ti, esto es para nosotros. Dice, esto manda y enseña, ninguno te tenga en poco tu juventud, le dice a él, sino sé ejemplo de los creyentes. Oigan bien, ¿en qué manera? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Algo que no se dice hoy en día. Hoy en día se introducen tantas cosas, pero no se toca esto, porque la gente se empieza a sentir mal, y se siente mal, y dice, no, yo ya no quiero. Es muy raro, pero ¿saben qué les empieza a pasar? Les empieza a dar sueño a muchos. En vez de estar despiertos y que esa palabra les esté pegando, se empiezan a dormir. ¿Sí? Es muy triste. Dice allí ya en el 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Oigan bien de qué se va a ocupar Timoteo. Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Oigan nomás, exhortación y enseñanza. Aleluya. Luego le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea que lo ungieron todos los líderes y le dieron esto otra vez en el poder del Señor, y ahí está Timoteo predicando como todo un fiel del Señor.
Dice el 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Oigan eso, líderes, pastores. El aprovechamiento nuestro lo tiene que ver la gente sin temor. No tengan temor a ser reales y verdaderos. Preséntense delante de Dios con verdad. Y luego le da la última advertencia. Ten cuidado de ti mismo, le dice a él. Sí, porque uno mismo es el que empieza mal a desobedecer, a no entender, a decir esto, yo no lo hago, yo no lo creo, yo no voy, yo no estoy. Uno mismo empieza ahí. Por eso Pablo le dice, cuídate, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahí está. ¿Cuál doctrina? Del Señor Jesucristo. Dice, te salvarás, dice. Persiste en ello, primero le dice, ¿no? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Por eso, ¿qué predicaba a Timoteo? La pura verdad. Porque se está hablando de salvar, escuchen bien, de salvarse ya. No, que ya estoy en la iglesia y nadie me saca. No, que el amor de Dios, nadie me separará. Bueno, es cierto, pero escuchen lo que dice aquí. ¿Sí? Escuchen lo que dice aquí. No nomás te quedes tú en un verso ahí pensando, oh, nada nos separará del amor de Cristo, ¿verdad? Y muchos ahí están y pecan y dicen, nada nos separará del amor de Cristo. Y siguen fallando toda su vida. No se trata de eso, se trata de ir adelante en esa carrera, en esa meta, en esa carrera hacia la meta. Así es de que meditemos en esto. Lo voy a leer otra vez, 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, ¿cuál verdadero es todo esto? Porque mucha gente ya ahorita no se predica esto. Se dicen otras cosas, se habla de sentimentalismo, pero entendamos que nosotros somos llamados a predicar, a hablar la verdad, a representar a aquel que es santo y puro. Nosotros no podemos endulzar las palabras del Señor que con tanta firmeza Él decía y hacía y entregó su vida para que toda la iglesia sea salva, aquella que se fue llamada, no para estar perdiendo el tiempo con los que se dicen ser hermanos. Entonces los dejo con eso y nos gozamos, meditamos en esto y que Dios los bendiga.